Bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un Egipto fascinante, el que existió justo antes de una figura enorme, Ramsés II. Exacto. Tenemos material que nos habla de crisis religiosas profundas, cambios de dinastía, inesperados, y el ascenso de un poder militar muy fuerte. Precisamente, vamos a ver cómo Egipto pasó de ese, experimento radical de Akenatón. La revolución de Atón, sí. Eso es. Pues de ahí a sentar las bases para uno de los reinados más famosos, ¿no? Veremos las figuras clave, los eventos que marcaron esa transición tan compleja. La idea es captar bien el impacto de la herejía de Amarna, como se la llama. ¿Quiénes pusieron orden después y cómo se preparó todo para la dinastía 19 y para Ramsés II? Vamos a ello. Venga. Empezamos por el principio, por Akenatón. Impuso el culto único a Atón, el disco solar. Rompió con siglos de tradición. Las fuentes nos pintan un país dividido, ¿verdad? Templos cerrados, sacerdotes apartados. Sí, una ruptura total. Y no solo religiosa, ¿eh? Fue una sacudida, sistémica. Se cambió la capital a Getatón, lo que hoy es Amarna. ¿Y el arte? El arte. Se pasó a un naturalismo a veces casi descarnado, muy diferente del idealismo faraónico de siempre. Todo esto creó mucha inestabilidad, claro, política, institucional. Y tras la muerte de Akenatón y sus sucesores, que duraron poco, como Tutankamón, pues quedó un vacío de poder bastante evidente. Y ahí, en ese vacío, aparece Horemheb, un militar de alto rango, pero sin sangre real. ¿Cómo consigue llegar al trono? Pues Horemheb era un hombre fuerte, con mucho prestigio en el ejército y capacidad de gestión. Vio el desorden y se presentó como el restaurador que hacía falta. El hombre fuerte para tiempos difíciles. Exacto. Y su famoso edicto no fue solo volver a los dioses de antes, sobre todo a Amón, claro, fue también una reforma contra la corrupción, la negligencia. Los textos hablan de que el país estaba un poco manga por hombro después de Amarna. O sea que buscaba recentralizar el poder y legitimarse, ¿no? Después de la fragmentación anterior. Totalmente. Un golpe de timón en toda regla. Y Horemheb, que no tenía herederos directos, toma una decisión que marca el futuro. Así es. Elige como sucesor a Parameses, otro militar, su visir, un hombre de confianza. Ah, otro militar. Sí. Y este Parameses sube al trono como Ramsés I. Ahí empieza la dinastía 19. La de Ramsés II. Exacto. Y es interesante su origen, porque venía del Delta Oriental, una zona muy militarizada y ligada al dios Set. Set. Eso es relevante, ¿no? Sí, porque Set, aunque era un dios complejo, tenía esas connotaciones de fuerza, de poder militar. Encajaba bien con el perfil de la nueva dinastía. Y además, marcaba esa conexión geográfica con el norte. Pero Ramsés I reinó muy poco tiempo, ¿verdad? Apenas un par de años. Poquísimo. Pero su hijo, Seti I, el padre de Ramsés II, sí que cogió el testigo con mucha energía. ¿Y qué hizo Seti I para consolidar esta nueva etapa? Pues Seti I fue un faraón muy activo. Se dedicó a restaurar templos que habían sido dañados o abandonados en la época de Amarna, reafirmando la vuelta a la ortodoxia religiosa. O sea, continuar la labor de Horemheb. Eso es. Pero también fue un líder militar potente. Hizo campañas en Siria, en Libia. Quería restablecer la influencia egipcia fuera, asegurar las fronteras. Mantuvo el perfil militar de la dinastía. Claro. E incluso impulsó cosas como la explotación de minas de oro para fortalecer la economía. Vamos, que preparó muy bien el terreno para su hijo. Y en ese ambiente de reconstrucción, de poder militar, de restauración religiosa, nace Ramsés II. Y también se empieza a pensar en una nueva capital. Exacto. Pi Ramsés, una ciudad nueva, planificada. ¿Dónde estaba exactamente? En el Delta Oriental, muy estratégicamente situada, cerca de Avaris, la que fue capital de los Hyksos tiempo atrás. Ah, interesante conexión. Mucho. La fundación, que empezó Seti I y terminó Ramsés II, tenía un significado enorme. Por un lado, conectaba la dinastía con sus orígenes, con el norte, con Set, y por otro, era una base militar y administrativa perfecta para controlar el Levante, para lanzar campañas en Asia, mucho más práctica que Tebas, que quedaba muy al sur. Y sobre su construcción, hay unas menciones curiosas en algunos textos, ¿no? Sobre los apiru,
Sí, es una mención que ha dado mucho que hablar. Las fuentes nombran a los Apiru trabajando en las obras. A ver, Apiru era un término un poco genérico en la época, por todo el Próximo Oriente. No era un pueblo concreto. No exactamente. Se usaba para grupos diversos, a veces desarraigados, mercenarios, trabajadores itinerantes. Su posible relación con los hebreos de la Biblia es un debate académico enorme y muy complejo. Pero sí, los textos egipcios los mencionan ahí, trabajando en estas grandes obras del Estado. Entendido. Entonces, resumiendo, el Egipto que hereda Ramsés II es un país que acaba de salir de un trauma religioso gordo, Sí, superado con una restauración conservadora liderada por militares, con una nueva dinastía, también de origen militar, afianzando su poder ambiciosa, sí. y proyectando esa ambición desde una nueva capital estratégica en el norte. Exactamente. Un legado muy potente y complejo a la vez. Y esto nos deja una pregunta interesante para pensar, ¿no? A ver, ¿Cómo influyó toda esa mezcla? El recuerdo reciente de la herejía, la exaltación del poder militar que les dio el trono, esa restauración tan intensa en la personalidad y en el reinado de Ramsés II. Un reinado larguísimo, tan marcado por la autopromoción, la construcción masiva, esa imagen divina que proyectó. ¿Cuánto de eso viene de esta herencia tan particular? Es que es un periodo fascinante, ¿eh? De mucha transformación. Egipto, con el padre de Ramsés, con Seti I, estaba metido de lleno en un proceso de restauración del poder imperial. Hablamos de una dinastía con un origen militar muy fuerte, gente que venía del ejército, vamos, y estaban muy enfocados en consolidar el Estado, después de épocas, más inestables. El linaje, el contexto militar, eso es clave aquí. Entendido. Así que la misión es, digamos, trazar esa trayectoria inicial. Ver el entorno político, la familia y sobre todo cómo se empezó a construir su imagen pública, casi desde la cuna, ¿no? Allá por el 1303 a.C., más o menos. Queremos entender cómo fueron esos primeros años de quien luego sería, uno de los faraones más famosos. ¿Qué marcó su camino antes de llegar al trono? Empecemos por la familia, si te parece. Es hijo de Seti I y de la reina Tuya. Muchas veces las madres quedan un poco en segundo plano, pero ¿qué papel jugó Tuya en esta historia? Ah, tuya. Pues mira, fue una pieza fundamental, de verdad. Las fuentes nos dicen que, aunque no venía de la realeza directa, de sangre real, digamos, acumuló una influencia enorme en la corte. No era solo la esposa del faraón, participó activamente en asuntos de Estado, incluso en diplomacia, y apoyó muchísimo a Ramsés al principio de su reinado. El hecho de que tenga una tumba en el Valle de las Reinas, ya que dice mucho de su estatus, que era excepcional. Es muy llamativo eso, ¿eh? Ese poder viniendo de fuera del círculo real más directo. Sugiere quizá que la influencia en la dinastía XIX no dependía solo de la sangre. Exacto. Demuestra que la habilidad política, el saber moverse en la corte, era crucial. Y Tuya supo hacerlo. Supo consolidar su posición y, claro, la de su hijo. Muy interesante. Entonces tenemos un padre restaurador, militar, una madre influyente y la formación del príncipe. ¿Cómo se preparaba un heredero en ese Egipto tan enfocado en lo militar y lo administrativo? Pues la preparación era total, integral. El propio Seti tenía un historial impresionante antes de ser faraón, comandante en jefe del ejército, supervisor de los sacerdotes, cargos altísimos. Así que era lógico que Ramsés recibiera una formación súper intensiva en estrategia militar desde muy joven, incluso participando en campañas, pero también en administración. Y ojo, muy importante, en religión. No podemos olvidar que el faraón era el sumo sacerdote de todo Egipto. Y esa parte, la administrativa y religiosa, ¿cómo se conectaba con los grandes centros de poder? Pienso en sitios como Karnak. Totalmente conectado. Entender cómo funcionaba un complejo como el Templo de Amón en Karnak era vital. Es que no era solo un centro religioso, era una potencia económica brutal. Gestionaba tierras, ganado, expediciones a minas. Dominar esa estructura tan compleja, desde los sacerdotes hasta los administradores, era básico para un futuro faraón. Necesitaba controlar o al menos colaborar con esas instituciones tan poderosas. Vale, una educación muy completa, veo. Pero lo que quizá distingue a Ramsés es cómo se proyectó su imagen desde tan temprano. O sea, no bastaba con ser el hijo del faraón y estar bien preparado, ¿verdad? Había algo más. Precisamente.
La construcción de su figura pública fue muy deliberada y desde muy pronto. Seti I parece que lo tuvo clarísimo, quién era su sucesor, y se encargó de posicionarlo bien. Hay evidencias arqueológicas que muestran a un Ramsés muy joven ya asociado al poder, a veces incluso haciendo cosas propias del faraón. Y además, un paso clave, decisivo, fue que Seti I lo nombró corregente, siendo todavía un adolescente. Corregente tan joven. Eso tuvo que ser un empujón tremendo para su estatus. Sin duda, significaba participar activamente en el gobierno, en las campañas militares, en las ceremonias. Su imagen se asociaba ya directamente al poder, a la continuidad de la obra de Seti I. Los monumentos, los relieves de esa época, no son casualidad. Buscaban transmitir esa idea. El heredero predestinado, fuerte, piadoso, conectado con los dioses. Se ha descrito como un estudiado autobombo, sí, una estrategia consciente para que cuando llegara el momento nadie dudara de su ascenso. Entonces, resumiendo un poco, nace en un momento clave de rearme imperial, hijo de un faraón militar y una reina muy influyente. Recibe una educación de élite en todos los frentes, militar, administrativo, religioso. Y, lo que es crucial, su padre lo pone en el escenario público como corregente desde muy joven, construyendo esa imagen de líder divino y sucesor natural. Muy calculado todo. Lo fascinante es ver cómo encajó todo, ¿verdad? Esa preparación tan exhaustiva, combinada con esa gestión de imagen tan temprana, tan sofisticada, eso sentó las bases para uno de los reinados más largos y recordados de la historia. La leyenda de Ramsés el Grande empezó a escribirse mucho antes de que heredara el trono formalmente. Fue una inversión de futuro, muy bien pensada. Nos deja pensando, desde luego, hasta qué punto esa imagen pública, construida tan deliberadamente en la juventud, puede moldear no solo el reinado del líder, sino cómo lo percibimos miles de años después. El ascenso al trono de un joven Ramsés II. Su padre, Seti I, muere, y él, que ya había sido corregente, Bueno, tenía que asumir todo el poder. La pregunta es, ¿cómo se aseguraba un faraón del Imperio Nuevo, y Ramsés en concreto, que su poder fuera, digamos, incuestionable desde el minuto 1? Exacto. Es que no era solo heredar y ya está. Había todo un proceso detrás para legitimarse. Tras la muerte de Seti I, pues se puso en marcha toda esa maquinaria ceremonial tan compleja del Imperio Nuevo. Y lo interesante es ver cómo Ramsés II utilizó esos rituales, los nombres que escogió, sus primeras acciones, todo para proyectar una imagen de poder absoluto y, bueno, conexión divina casi de inmediato. Hablas de rituales, nombres. ¿Qué era lo fundamental en ese proceso? Pues mira, un paso clave era la coronación oficial. Claro. Y con ella, la adopción de la titulatura real completa. Son 5 nombres en total, pero hay 2 que son cruciales para entender su mensaje. El nombre de trono y el de nacimiento. Esos que iban dentro de los cartuchos, ¿sabes? Los cartuchos. Y Ramsés eligió uno muy potente como nombre de trono. Usermatre Setepenre. Usermatre Setepenre. Suena fuerte. ¿Qué significaba exactamente? ¿Era como una declaración de intenciones o qué? Totalmente. Es una declaración en toda regla. Significa algo así como la justicia de Ra es poderosa, elegido de Ra. Fíjate que ya su nombre de nacimiento, Ramsés Meriamón, que significa Ra lo ha engendrado, amado de Amón, ya lo vinculaba directamente con el dios solar supremo, con Ra y con Amón. Pero el nombre de trono, Usermatre Setepenre, reforzaba esa idea de ser elegido directo de Ra. Y no solo eso, sino que él era el garante del orden cósmico, de la Mat. No era solo soy hijo de Ra, que también, sino Ra me ha elegido a mí específicamente, y su poder, su justicia, actúa a través de mí. Casi nada. Entiendo. O sea que el nombre en sí era una herramienta política y religiosa de primer orden. Exacto. Y esto conectaba con esa idea que a veces se menciona de la dualidad del faraón, ¿no? Precisamente, el título completo, Rey del Alto y Bajo Egipto, simbolizaba la unión del país, sí, pero también reflejaba esa dualidad. Por un lado estaba el rey, el Nesú, que era la institución divina eterna, digamos, la corona, por así decirlo, y por otro lado estaba la majestad, el que era la persona física, el cuerpo mortal que encarnaba ese poder en ese momento. Ramsés, el hombre. O sea, él era el vehículo de algo más grande y permanente. Eso es, él era el vehículo mortal de la divinidad real, eterna.
De hecho, Ramsés impulsó crónicas y listas reales que, básicamente trazaban su linaje directamente hasta los dioses primordiales. Buscaba reforzar esa legitimidad divina, anclarla en el origen de los tiempos. Vale, tenía los nombres. La conexión divina reforzada, la legitimidad histórica. Pero, ¿cómo lo hacía visible? ¿Cómo lo plasmaba para que todo el mundo, desde la élite hasta el campesino, lo viera y lo sintiera? Supongo que no bastaba con decirlo. Claro. Necesitaba una demostración tangible y monumental. Y en este Ramsés II es un auténtico maestro, ¿eh? Desde el principio, además. Siguió la tradición, por supuesto, pero lo hizo a una escala, sin precedentes para su época. Ordenó la construcción masiva de templos, estatuas colosales de sí mismo, obeliscos. Sí, piensas en Ramsés II y piensas en estatuas gigantes. Exacto. Sus añadidos en Karnak, en Luxor. El inicio de proyectos tan enormes como Abu Simbel. Todo eso empezó muy pronto. Y no eran solo obras de arte, ¿eh? Era pura propaganda en piedra. Mensajes de poder, de conexión divina, de capacidad de organizar recursos. Propaganda para consolidar su imagen, entiendo. Y más allá de construir, ¿qué hay de las acciones más, prácticas? El gobierno, el ejército, ¿cómo organizó eso en los primeros años? Pues tampoco perdió el tiempo ahí. Inmediatamente, ¿eh? Reforzó la administración central, se aseguró de que la gente clave fuera leal, y luego la acción exterior. Organizó expediciones militares. Esto tenía un doble objetivo. A ver. Por un lado, conseguir recursos valiosos, oro de Nubia, cobre y turquesa del Sinaí, cosas que el Estado necesitaba. Y por otro, proyectar fuerza. Cumplir con ese papel tradicional del faraón como guerrero victorioso, que es un tema que vemos en el arte egipcio desde épocas predinásticas. Imagínate. Mostrar músculo. Exacto. Y por supuesto no olvidemos la religión. Favoreció enormemente a los cultos de los grandes dioses del Estado, sobre todo Amon-Ra. Esto consolidaba su base religiosa y su alianza con el clero poderoso. De hecho, uno de sus propios hijos, Jaem-Wasset, llegaría a ser sumo sacerdote de Ptah en Memphis, que era un cargo importantísimo. Vaya, una estrategia total. Nombres, construcciones, ejército, religión. Lo cubría todo. ¿Y cómo crees que se recibió todo este despliegue? ¿La élite egipcia se lo creía? ¿Se alineaba fácilmente? ¿Y los vecinos de Egipto? ¿Qué pensarían de este joven faraón tan ambicioso? Pues a ver, las fuentes que tenemos sugieren una mezcla. Por parte de la élite egipcia, probablemente una combinación de asombro ante la escala de todo y también, cálculo político. Había que estar del lado del nuevo poder. Además, el protocolo que rodeaba al faraón era increíblemente estricto. Nadie podría tocarle, había que postrarse, besar el suelo. Todo eso ayudaba a crear y mantener un aura casi divina, muy distante. Ya. Para los pueblos vecinos, como los hititas o los libios, este despliegue inicial de poder militar y constructivo debió ser una señal muy clara. Egipto tenía un líder joven, enérgico y con unas ambiciones enormes. Sin duda, su llegada generó grandes expectativas y probablemente también cierta aprensión. Veían venir a un jugador fuerte en el tablero internacional. En resumen, entonces, el ascenso de Ramsés II no fue una simple transición hereditaria. Fue, desde el primer momento, una campaña muy bien orquestada para establecer su legitimidad, su poder divino y su visión de un reinado grandioso. Exactamente. Utilizó todas las herramientas a su alcance. Las simbólicas, como los nombres, las arquitectónicas, con esas construcciones masivas, las militares y las religiosas. Un paquete completo. Y esa dualidad que comentábamos antes, la del faraón como ser divino, Nesu, y humano, Gem, a la vez, fue fundamental. Permitía que la institución perdurara más allá de la vida del individuo, asegurando la estabilidad del cosmos y del Estado que él representaba. Y esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Con una imagen divina tan cuidadosamente construida, tan proyectada, ¿cómo gestionaba la corte y la sociedad en general la inevitable realidad de su lado humano? Sus posibles errores, sus debilidades, cómo convivían esas dos caras del faraón en la percepción de la gente. Vale, entonces, situémonos. Ramsés llega al trono y ¿qué se encuentra? ¿Un imperio tranquilo, fronteras seguras? ¿Qué va? Más bien lo contrario. Hereda un enorme imperio, sí, pero con puntos calientes, digamos. Nubia, al sur, era vital. Por el oro, ¿verdad? Y las rutas comerciales. Claro, oro, minerales, rutas hacia África, pero
era una zona que siempre daba problemas, muy levantisca. Y luego al norte, en Canaán, Siria, ahí la cosa estaba también. Complicada, muy complicada. Principados locales que iban un poco a su aire y, sobre todo, la sombra del gran rival, el imperio hitita. Así que para un faraón joven como él era crucial reafirmar el poder egipcio desde el minuto 1. Y para eso, claro, necesitaba un buen ejército. ¿Cómo era esa maquinaria de guerra de Ramsés II? Pues mira, era una fuerza bastante considerable y sobre todo bien organizada para la época. Estaba estructurada en divisiones, probablemente con nombres de dioses importantes, Amón, Ra, Ptah, con el propio faraón como comandante supremo, claro. La base sería la infantería, me imagino. Sí, la infantería era la masa, pero la joya de la corona eran los carros de guerra. Ligeros, rápidos, una plataforma de ataque móvil, muy letal. Ah, los famosos carros egipcios, que siempre vemos en los relieves, tripulados por la nobleza, ¿no? Y muy decisivos. Exacto. Eran el arma estratégica. Y el armamento que llevaban era avanzado. ¿Qué destacaba? Fundamentalmente, el arco compuesto. Era más potente que los arcos simples y sobre todo más manejable desde un carro en movimiento. Disparar con precisión desde ahí, eso marcaba la diferencia. Claro. Y luego, pues espadas como el khopesh, esa hoja curva tan característica, hachas, lanzas. Y ya se empezaba a generalizar el uso de cascos y cotas de malla de bronce, o sea, protecciones. Y un punto muy interesante, fíjate, fue la incorporación cada vez mayor de mercenarios extranjeros. Ah, sí. ¿De dónde venían? Pues de muchos sitios. Nubios, libios, gente del Levante. Y unos muy famosos, los Shardana. Los Shardana. Me suenan. Quizás de Cerdeña. Posiblemente sí. Se les reconoce por sus espadas largas, diferentes a las egipcias, y esos cascos con cuernos tan llamativos. Llegaron a formar parte de la guardia personal del faraón. Eran tropas de élite muy leales. Qué curioso. Sí. Aunque, fíjate qué paradoja, hay constancia de que al principio de su reinado, Ramsés tuvo que repeler un ataque de piratas Shardana, en la costa. Anda. O sea que la cosa era compleja. Ya te digo. Muestra un poco el panorama movido de la época. Vale. Con ese ejército ya más o menos perfilado, ¿hacia dónde se dirigió primero? ¿Nubia o Levante? ¿O a la vez? Pues las fuentes sugieren que hubo actividad temprana en ambas direcciones, ¿eh? Hacia Nubia, el objetivo era claro, asegurar el control. Las minas, las rutas. Minas como las de la fortaleza de Bujen, las rutas comerciales hacia el sur, y sofocar cualquier posible rebelión. Era más bien consolidar el dominio que Egipto ya tenía tradicionalmente en la Baja Nubia, ¿sabes? Entiendo. ¿Y en el norte? ¿En el Levante? Pues ahí, simultáneamente o muy poco después, también hubo campañas. El objetivo era distinto. Se trataba más de reafirmar la lealtad de las ciudades-estado vasallas. ¿Como un recordatorio de quién mandaba? Eso es, mostrar músculo ante la creciente influencia de los hititas. Aún no eran conquistas a gran escala, como las que vendrían después, sino más bien demostraciones de fuerza, operaciones de castigo, para asegurar esa frontera norte tan delicada. Y claro, todas estas acciones militares, ¿cómo las contó Ramsés al mundo? Porque aquí entra su fama de gran propagandista. Ramsés II fue, sin duda, un maestro absoluto en eso. Usó los muros de los grandes templos como lienzos gigantes para narrar sus hazañas. Templos como Karnak, Luxor, su propio templo funerario, el Ramesseum, y los de Abu Simbel, claro. ¡Espectaculares! Precisamente. Esos son los grandes ejemplos. Abu Simbel, además, en plena frontera con Nubia, era un mensaje directo. ¿Y qué tipo de imágenes usaba? Me imagino la escala colosal típica egipcia, ¿no? Totalmente. Relieves donde él aparece como un guerrero casi divino, sobrehumano. El faraón gigante masacrando enemigos que parecen hormigas a su lado. Es la clásica escena de la masacre, el Smithing Scene. Que simboliza el orden contra el caos, ¿no? Exacto. El faraón como garante del orden divino, del Ma'at, aplastando las fuerzas del caos representadas por los enemigos. O la típica imagen suya en el carro. Disparando flechas. Eso, disparando con una precisión que parece imposible, a veces incluso con las riendas atadas a la cintura para tener las manos libres. Imagínate la habilidad. O la fuerza sobrehumana tensando el arco. Pura demostración de poder. Pura demostración.
todo buscaba proyectar esa imagen de invencibilidad, de legitimidad divina. Él era el hijo de Ra, el dios Sol, el que mantenía el equilibrio cósmico. Era, una estrategia política muy calculada. Para impresionar a todo el mundo, claro, a súbditos y a rivales. Desde luego, más allá de si la batalla fue exactamente así o no. De hecho, el contraste entre esta imagen tan triunfalista y la complejidad real de los hechos, como se vería luego en la famosa batalla de Kadesh, es muy evidente. Entendido. Entonces, estas primeras campañas, y sobre todo cómo las contó, cómo las magnificó, fueron cruciales. No solo aseguraron fronteras en ese momento, sino que empezaron a construir activamente esa leyenda de Ramsés el Grande que ha llegado hasta hoy. Así es, totalmente. Fue una declaración de intenciones muy clara desde el principio. Bajo su mando, el poder egipcio había vuelto, y con fuerza. La historia que él decidió contar en piedra era casi tan importante como las propias batallas. Lo que nos deja pensando. Cambia las herramientas, ¿no? Del relieve en piedra pasamos hoy al tuit viral o al vídeo impactante. Pero la necesidad de construir y proyectar una imagen de poder ¿ha cambiado tanto en el fondo a lo largo de los milenios? Pues es una buena reflexión, sí. Parece que esa necesidad de narrar el poder es bastante constante en la historia humana. Nos metemos de lleno en una batalla legendaria, ¿verdad? La de Kadesh. Efectivamente. Un choque de titanes. El Egipto de Ramsés II y el Imperio hitita. Dos superpotencias de la época, ¿eh? Frente a frente. Casi nada. Eso es. Vamos a ver por qué se liaron a golpes allá por el 1274 a.C., más o menos, cerca del río Orontes. Y sobre todo, qué pasó de verdad. Porque hay mucha historia, mucha propaganda también metida ahí. Muchísima. Analizaremos eso, la estrategia, cómo eran sus ejércitos. Y bueno, ¿qué nos queda hoy de Kadesh? Genial. Pues empecemos por el principio. Ramsés II ya era fuerte, venía de campañas en Nubia, en Canaán, y ahora miraba a Siria. ¿Por qué Siria? ¿Y por qué Kadesh en particular? ¿Qué tenía esa zona? A ver, Siria era, el punto caliente geoestratégico de la época. La zona clave. Totalmente. Una encrucijada para el comercio, muchísimos recursos, tributos. Quien controlaba Siria controlaba las rutas importantes, proyectaba poder en toda la región. Kadesh estaba justo ahí, en medio de todo el meollo. Justo. Una fortaleza estratégica, muy bien situada. Y claro, tanto Egipto como Hati la querían. Era fundamental. Entiendo. Además, la cosa estaba tensa porque algunos estados, que antes eran vasallos de los hititas como Amurru, pues se habían pasado al bando egipcio. Y eso a los hititas... No les hizo ninguna gracia, claro. Ninguna. Era una afrenta directa. Así que el choque era casi inevitable. Vale, el escenario está claro. ¿Y cómo se prepararon para la batalla? Sabemos que Ramsés movilizó un ejército enorme. Sí. Ramsés organizó a sus tropas en 4 grandes divisiones. Les puso nombres de dioses: Amón, Ra, Ptah y Set. Muy típico egipcio eso. Mucho. Eran miles y miles de soldados de infantería y sobre todo sus famosos carros de guerra. Unos 2000 quizás. ¿Cómo eran esos carros egipcios? Siempre los imaginamos muy ágiles. Y lo eran. Eran ligeros, rápidos, con solo 2 tripulantes, un conductor y un arquero. Estaban pensados como plataformas móviles para disparar flechas, para maniobrar, rodear al enemigo. Vale, ataques rápidos. ¿Y los hititas? ¿Qué preparó Muatali II? Pues Muatali II respondió reuniendo una fuerza impresionante también, quizá incluso mayor. Juntó contingentes de un montón de pueblos aliados, hasta 19. Una coalición enorme. Enorme. Y su punto fuerte eran los carros de guerra, unos 3.500. Pero ojo, muy diferentes a los egipcios. Ah, ¿sí? ¿En qué? Eran más pesados, más robustos, llevaban 3 tripulantes. Conductor, un lancero y alguien con escudo. 3 personas. O sea, más protegidos pero menos ágiles. Exacto. Estaban diseñados para la carga frontal, para chocar directamente contra las líneas enemigas con lanzas, como una especie de tanques de la época. 2 filosofías de combate muy distintas. Interesante. Bueno, Ramsés avanza hacia Kadesh, pero parece que se confió demasiado, ¿no? Pues sí, bastante. Cayó en una trampa de manual. ¿Cómo? Resulta que unos espíos hititas, haciéndose pasar por desertores beduinos, le dijeron a Ramsés que el ejército enemigo estaba súper lejos, todavía en Alepo. Vaya, ¿y se lo creyó? Se lo creyó, quizá por exceso de confianza o porque quería llegar rápido.
El caso es que avanzó de forma imprudente solo con la división Amón. Dejó atrás al resto. Sí, montó el campamento cerca de Kadesh con Amón. La división Ra le seguía pero a bastante distancia. Y las otras dos, Ta y Set, estaban aún más lejos, cruzando un bosque. Un error táctico importante. Dejar las fuerzas tan separadas, peligroso. Muy peligroso. Porque los hititas no estaban en Alepo, ni mucho menos. Estaban ocultos justo detrás de la ciudad de Kadesh, esperando el momento La emboscada perfecta. perfecta. Lanzaron su fuerza de carros, cruzaron el río Orontes y pillaron a la división Ra totalmente por sorpresa, en plena marcha. La destrozaron. Madre mía. Y no se quedaron ahí. Después de arrollar a Ra, se lanzaron directos contra el campamento de Ramsés, donde estaba la división Amón. Imagina el caos. Debió ser tremendo. Y aquí es donde las crónicas egipcias se ponen, épicas. Cuentan que Ramsés se quedó prácticamente solo. Eso dicen. Los reliebres y los poemas, sobre todo el famoso poema de Pentaur, pintan una escena dramática. El ejército huyendo despavorido y el faraón rodeado de enemigos. El momento de desesperación total. Total. Y según esta versión, Ramsés invoca a su dios, a Amón, pidiendo ayuda, y Amón, claro, le responde. Le da súper fuerza o algo así, ¿no? Algo así. Le infunde valor, fuerza divina, y Ramsés, él solito o casi, contraataca como un león, resistiendo oleada tras oleada de carros hititas. Una narrativa muy centrada en el faraón como héroe divino. Muy conveniente. Muy conveniente, sí. Pero hay un detalle interesante incluso en esas fuentes egipcias. ¿Así? ¿Cuál? Mencionan, casi de pasada, la llegada de refuerzos, unas tropas llamadas Nearín. ¿Y quiénes serán? No se sabe seguro, quizá tropas aliadas de Canaán o una fuerza egipcia que llegaba por la costa. El caso es que aparecieron en el momento justo. La caballería al rescate. Algo parecido. Atacaron por el flanco a los carros hititas que estaban saqueando el campamento egipcio, y eso cambió las tornas, al menos momentáneamente. Permitió a Ramsés respirar y empezar a reorganizar a sus hombres. Ajá. Entonces no fue solo él y Amón. Hubo ayuda real y terrenal. Parece que sí. Esa llegada fue providencial. Vale, la batalla fue caótica. Ramsés casi es aniquilado, pero se salva. Resultado final. ¿Fue esa victoria aplastante que Ramsés proclamó por todas partes? Aquí es donde la cosa se complica y entra la interpretación. A ver, Ramsés no consiguió su objetivo principal, tomar Kadesh. De hecho, tuvo que retirarse de la zona. O sea, militarmente no cumplió la misión. Exacto. Y los hititas mantuvieron el control de Kadesh y además recuperaron a Murru, el estado vasallo que se había pasado a Egipto. Eso es un punto para ellos. Pero tampoco destruyeron al ejército egipcio. No, sufrieron bajas importantes también, sobre todo en su fuerza de carros cuando atacaron el campamento y luego con la llegada de los Nearín. No tenemos una crónica hitita detallada de la batalla en sí, lo cual es una pena. ¿Y qué dicen otras fuentes? El sucesor de Muatali. Es el primer tratado internacional del que tenemos constancia escrita. El Tratado de Cádiz. Famosísimo. El mismo. Y el hecho de que se firmara un tratado entre iguales, reconociendo las fronteras y estableciendo una alianza defensiva, sugiere que ninguno de los dos bandos consiguió una victoria decisiva en Cádiz. Más bien un empate técnico, quizá, o un revés estratégico para Ramsés que no logró conquistar nada. Podría verse así. Un resultado indeciso, sí, o como mucho una victoria pírrica para los hititas que mantuvieron el terreno pero a un coste alto. Pero Ramsés, él sí que lo vendió como un triunfo personal y absoluto. Totalmente. Y aquí entra la genialidad propagandística de Ramsés II. Desplegó una campaña de relaciones públicas, diríamos hoy, sin precedentes. ¿Cómo lo hizo? Cubrió literalmente los muros de los templos más importantes de Egipto, Abu Simbel, Karnak, Luxor, el Rameseum, con relieves enormes y textos detalladísimos que contaban su versión de la batalla. ¿Y cuál era su versión? Pues la del héroe solitario abandonado por sus tropas cobardes que, gracias a la intervención directa de Amón, masacra a miles de hititas él solo, dando la vuelta a una derrota segura, él como un dios guerrero. Vaya tela. Un maestro del marketing político antiguo. Sin duda. Es uno de los ejemplos más antiguos y espectaculares de cómo el poder puede construir una narrativa histórica a su medida, eclipsando la realidad militar, que siempre es más compleja y gris. La historia la escriben los vencedores, o los que controlan la imprenta, en este caso, los muros de los templos. Fascinante.
O sea, una batalla épica, seguramente muy sangrienta, con un resultado incierto, que se transforma en el mito fundacional del gran reinado de Ramsés II, y además nos deja el primer tratado de paz de la historia. Kadesh lo tiene todo. Lo tiene todo, sí. Y una reflexión final, si me permites. ¿Claro? A pesar de toda esta fanfarria y propaganda, el equilibrio de poder real entre Egipto y Hatti no cambió tantísimo justo después de Kadesh. Siguieron siendo rivales, pero también hubo cooperación, como muestra el tratado. Curioso. Y lo más irónico es que, menos de un siglo después, el poderoso imperio hitita se desmoronó. Pero no por culpa de Egipto, sino por crisis internas y sobre todo por la llegada de los famosos pueblos del mar. Es verdad. O sea que Kadesh, con toda su fama... Quizá nos recuerda que el impacto real de una batalla a largo plazo puede ser distinto a la historia que contamos sobre ella. A veces, el relato, la leyenda, es más poderosa y duradera que la propia espada. Bueno, imaginen un poco la situación. Dos superpotencias del mundo antiguo, Egipto y el Imperio Hitita. Llevaban años enfrentados por el control de Siria. Y todo culmina en Kadesh, esa batalla famosa, pero que no ganó nadie en realidad. Exacto, un punto muerto. Mucha tensión. Pero, en lugar de seguir con la guerra, bueno, tomaron un camino diferente. Un camino que nos lleva directos a un momento, yo diría que fundamental en la historia de las relaciones internacionales. Un acuerdo que es mucho más que el fin de una guerra larga. Se considera el primer tratado de paz internacional del que tenemos pruebas, pruebas detalladas. Sí, y para entenderlo nos basamos en los documentos que han llegado hasta nosotros, claro. Inscripciones, tablillas, lo que nos dejaron. Nuestra idea hoy es, pues, desgranar un poco qué les llevó a sentarse a negociar, a estos rivales eternos. Ver qué acordaron exactamente, cómo se aseguró que ese pacto durara. ¿Y por qué es tan importante hoy en día? Vamos a ello. El punto de partida, como decías, es esa resaca de Kadesh, hacia el 1274 a.C., más o menos. Ninguno de los dos imperios había conseguido una victoria clara, y seguir luchando por la zona del Levante, pues era un desgaste enorme. Un desgaste de recursos, de vidas. Terrible. Y a eso se sumaban otras cosas, ¿no? ¿Presiones externas, quizás? Pues sí, parece bastante probable. Se habla mucho de la amenaza creciente de Asiria, por ejemplo. Quizás ambos, Egipto y Hatti, pensaron, oye, mejor tener esta frontera tranquila y asegurada. Claro, tenía sentido. La estabilidad empezaba a ser más interesante que seguir conquistando terreno que costaba tanto mantener. Y entonces, unos 15 años después de Kadesh, más o menos sobre el 1259 a.C., llega el tratado. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Las cláusulas eran, bueno, muy modernas para la época. Totalmente. Para empezar, un pacto de no agresión. Clarísimo. Se prometían una paz para siempre. Para siempre. Ahí es nada. Pero no era solo eso. No, iban más allá. Incluyeron una alianza defensiva, o sea, si un tercero atacaba a uno... El otro tenía que ayudar militarmente. Un pacto de seguridad mutua, en una zona que era un polvorín. Y luego está el tema de la extradición. Eso sí que es llamativo. Sí, acordaron devolverse mutuamente a los refugiados, o fugitivos políticos, diríamos hoy. Que no era una cuestión solo de justicia, ¿eh? Era pura estrategia política. Claro, evitaba que tu rival pudiera coger a tus disidentes y usarlos, bueno, para desestabilizarte desde dentro. Muy astuto, sí. Realpolitik pura y dura hace. Más de 3.200 años. Era fundamental para su estabilidad interna. Y para que todo esto tuviera el máximo peso, lo sellaron ante sus dioses, los panteones principales de Egipto y Hatti. Invocar a los dioses como garantes, eso le daba una fuerza tremenda. Romper el tratado era como desafiar a los propios dioses. Algo impensable. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues porque nos ha llegado por partida doble, que eso también es fascinante. Sí, tenemos la versión egipcia grabada en jeroglíficos monumentales, en los muros de templos como Karnak. Impresionante de ver. Y luego está la versión hitita, encontrada en tablillas de arcilla, en Hattusa, su capital. Escrita en acadio cuneiforme. Que era como el inglés de la época, ¿no? En la lengua diplomática internacional. Exacto. Y que tengamos dos versiones sugiere cosas, ¿verdad? Sobre cómo comunicaban el poder. Casi seguro que cada potencia adaptó un poco el relato para su público. La versión egipcia, en los templos, a la vista de todos, pues probablemente enfatizaba la grandeza de Ramsés II, su magnanimidad.
Ya sabemos cómo era Ramsés con su autopromoción. Sí, no perdió ocasión. Claro, es un ejemplo muy temprano de que la diplomacia no es solo firmar papeles, también es una actuación, una forma de representar el poder. Aunque el texto buscara ser equilibrado, la forma de presentarlo, el contexto, todo influía. La versión egipcia podría insinuar sutilmente que el faraón tenía cierta ventaja, el lenguaje como herramienta. O sea que no solo importaba el qué, sino el cómo lo contaba cada uno en su casa. Pura comunicación estratégica. Totalmente. Y para, digamos, redondear la jugada diplomática, Vino el remate final, unos años después. el matrimonio. Ramsés II se casó con una princesa hitita, una hija de Hattusilis III. Un matrimonio diplomático de manual, que no era solo simbólico. No, para nada. Creaba lazos de sangre, lazos personales entre las familias reales. Eso consolidaba la paz a otro nivel mucho más profundo en aquella época. Entendido. Por todo esto, entonces, este tratado es tan especial. Exacto. Se considera el primer tratado de paz internacional del que tenemos documentación detallada, formal y recíproca. Ya existía diplomacia antes, claro, como vemos en las cartas de Amarna, pero un acuerdo así, bilateral, con cláusulas tan específicas, con garantías divinas, es un modelo... Un hito, sí. Un prototipo para lo que vendría después en derecho internacional y relaciones entre estados. En resumen, después de Kadesh, el desgaste y la necesidad estratégica llevaron a Ramsés y Hattusili a forjar una paz histórica. Un tratado muy avanzado. No agresión, defensa mutua, extradición, todo bajo juramento divino. Y sellado con un matrimonio real. Además, registrado por duplicado, lo que ya nos enseña mucho sobre el poder y la narrativa. Es increíble pensar que hace más de 3.200 años ya buscaban la estabilidad con acuerdos formales, incluso entre los mayores rivales. Nos recuerda que la diplomacia, con todas sus complejidades y su propio lenguaje, es una herramienta constante en la historia humana. Y para dejar algo en el aire, sí, cada imperio contó la historia del tratado a su manera, adaptándolo. ¿No es eso uno de los primeros ejemplos claros de cómo la comunicación estratégica, el relato, ya era tan crucial en la diplomacia internacional como lo es hoy? Un faraón que, una vez tuvo las fronteras bien atadas y el poder asegurado, pues se dedicó a construir. Pero a construir a lo bestia, ¿eh? A lo bestia, sí. Templos enormes, estatuas gigantescas. Una auténtica fiebre constructora. Justo. Y hoy queremos entender eso, ¿no? ¿Qué había detrás? Porque no eran solo edificios. Para nada. Eran declaraciones de poder. Eran propaganda pura y dura. Y una manera de conectar su figura con los dioses, con el orden cósmico. Todo muy calculado. Vale, pues esa es nuestra misión hoy. Ver cómo Ramsés usó la arquitectura para hacerse eterno. ¿Qué nos cuentan esas piedras sobre él? Venga, vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Por qué construir tantísimo? ¿Qué buscaba? Pues mira, las razones eran varias y bastante profundas. Por un lado, claro, la glorificación personal. Quería dejar su huella, asegurar su legado y el de su dinastía. Eso es obvio. Sí, el autobombo faraónico de manual, digamos. Exacto. Pero había más. También era fundamental reforzar la religión tradicional. Pensemos que venían de la crisis de Akenatón, ¿no? Ese intento de monoteísmo había sido un terremoto religioso. Ramsés necesitaba restaurar y potenciar el poder de los sacerdotes. Entiendo, como volver al orden establecido, pero a lo grande. Justo. Y ahí entra lo clave, proyectar estabilidad y poder divino. Conectar con Ma'at, ese concepto egipcio tan importante de orden, de justicia cósmica. Demostrar a todo el mundo, dentro y fuera de Egipto, que él era el garante de ese orden. Era, una herramienta de Estado potentísima. Vale, o sea, política, religión y ego, todo mezclado en piedra. Y claro, la forma más directa de demostrar ese poder era con la escala, ¿no? Supongo que ahí entra Abu Simbel. Sin duda. Abu Simbel es quizá el ejemplo más espectacular. Excavado en la roca, allí en Nubia. La fachada con los 4 colosos de Ramsés sentado, cada uno de más de 20 metros. Es que te deja sin palabras. Es la imagen icónica, sí. Pero es que va mucho más allá del tamaño. Lo fascinante es la orientación. 2 veces al año, creo que el 21 de febrero y el 21 de octubre. Que serían fechas suyas importantes, quizá.
coronación, nacimiento. Exacto. Se piensa que podrían ser esas fechas, o momentos clave del ciclo agrícola, no se sabe seguro. Pero lo alucinante es que justo esos días, el sol entra hasta el fondo del templo, hasta el santuario, e ilumina las estatuas de Amón, de Ra y la del propio Ramsés divinizado. Ostras, ¿y a los otros dioses también? A esos tres. Pero curiosamente, deja en penumbra a Ptah, que era un dios asociado al inframundo, a la oscuridad. ¡Qué pasada! O sea que la luz del sol lo elegía a él junto a los dioses principales. Es brutal como mensaje. Arquitectura y astronomía al servicio del faraón. Totalmente. Un mensaje clarísimo de su conexión con el sol, con los dioses. Y además ponerlo en Nubia tenía su función, ¿eh? Era reafirmar el control egipcio en esa zona y tenía connotaciones religiosas ligadas al Nilo, a la crecida. Claro, no dejaba nada al azar. ¿Y qué me dices del Ramesseum, su templo funerario? El Ramesseum en Tebas, su templo de millones de años. Hoy está muy en ruinas, lamentablemente, pero aún se intuye la grandeza que tuvo. Allí había otro coloso descomunal. El que inspiró el poema de Ozymandias, ¿verdad? Por la cabeza caída. La imagen del poder caído que tanto impactó a Shelley. Y como en Abu Simbel, los muros estaban cubiertos de relieves contando sus hazañas militares. La batalla de Kadesh, por supuesto, siempre protagonista. Y luego están sus ampliaciones en los grandes templos, ¿no? En Karnak y Luxor. Efectivamente. No se conformó con construir lo suyo, sino que metió mano en los centros religiosos más importantes. La gran sala hipostila de Karnak es sobrecogedora. 134 columnas enormes. Era una forma de inscribir su nombre y su poder en el corazón mismo de la religión egipcia. A veces incluso tapando o modificando obras de faraones anteriores. Una forma de decir, aquí mando yo y mi legado supera al resto. Y junto a los templos, las estatuas. Por todas partes, gigantescas. ¿Qué función tenían tantas? Pues la función era clara. Proyectar poder, divinidad. Y sobre todo, la presencia constante del faraón. Que todo el mundo, súbditos y extranjeros, viera y sintiera que Ramsés estaba ahí, omnipresente, invencible. Era un mensaje muy directo. Soy enorme, soy divino, soy inevitable. Casi intimidatorio, ¿no? Sin duda. Y luego, los relieves que mencionábamos. Lo de Cádiz es el mejor ejemplo de propaganda pura. Porque no fue para tanto la victoria, ¿o sí? Históricamente, fue más bien un empate técnico, y la cosa casi acaba en desastre para los egipcios. Pero Ramsés lo vendió como una victoria personal aplastante. Los relieves lo muestran, a él solo, prácticamente, en su carro de guerra masacrando hititas. La típica escena del faraón golpeando enemigos. El smithing. O sea, reescribiendo la historia en la pared. Exacto. Pura narrativa para legitimar su poder, para reforzar esa imagen de guerrero invencible que mantenía el orden, el Maat. Entonces, todo este despliegue arquitectónico y artístico monumental, ¿qué impacto tuvo al final? ¿Consiguió lo que quería? Vaya si lo consiguió. Fue absolutamente fundamental para crear el mito de Ramsés II, el Grande. Solidificó su imagen como el faraón por excelencia, el más poderoso, el más piadoso, el más presente. Su arquitectura definió la imagen del poder faraónico para siempre. Y sigue siendo así, ¿no? Todavía nos fascina. Totalmente. Piensa en la expectación que genera cualquier cosa relacionada con él, o el traslado de su coloso en el Cairo hace años. Fue un acontecimiento nacional. Su arquitectura es inseparable de su leyenda. Es increíble cómo la piedra se puede convertir en un vehículo tan potente para la memoria, para la propaganda, para la eternidad. Da que pensar. Desde luego. Y nos hace reflexionar sobre cómo se construye la memoria histórica, ¿no? Cómo la arquitectura monumental, tanto la de entonces como la de ahora, busca siempre contar una historia, transmitir un mensaje que perdure. A menudo, claro, difuminando la línea entre lo que pasó y lo que se quiere que se recuerde. Todos conocemos al constructor de templos colosales, al líder militar, pero ¿quién era el hombre detrás del mito? Claro. Su reinado duró unos asombrosos 67 años, un periodo larguísimo, pero curiosamente su familia no tenía raíces reales milenarias. Ascendieron por mérito militar. Vamos a explorar sus relaciones, sus esposas y su numerosísima descendencia. Exacto. Es que observar a Ramsés II a través del prisma de su familia nos ofrece una perspectiva muy, muy rica. Ajá. No se trata solo de la cantidad, que fue enorme, sino del papel fundamental que jugó su familia en la política, la religión y, sobre todo, en la imagen que el propio faraón construyó de sí mismo. Como padre divino de Egipto, ¿no?
¿Durante la dinastía 19? Eso es, justo eso. Pues empecemos por la figura femenina más prominente, Nefertari. Su nombre ya evoca belleza, por la que brilla el sol, que sabemos de su papel como gran esposa real. Bueno, Nefertari ostentaba ese título, Gran Esposa Real, que no solo indicaba su estatus como consorte principal, Claro. sino también importantes funciones rituales y una considerable influencia, aunque probablemente era de origen noble, de Tebas quizás. Pero no real. No era de sangre real, no. Y eso hace su prominencia aún más notable. Los textos y monumentos no solo la alaban por su belleza, sugieren una mujer con carácter. Interesante. Implicación en asuntos de Estado, algo bastante inusual para la época. Y esa posición tan especial se manifiesta de forma espectacular en Abu Simbel, ¿verdad? Le dedicó el templo menor, junto a la diosa Hathor. Precisamente. Es un caso, excepcional. La fachada misma lo proclama. 2 estatuas colosales de Nefertari, casi a la misma escala que las 4 de Ramsés. Casi iguales. Sí, flanqueadas por figuras de sus hijos. Y la inscripción, por amor por la cual el sol brilla, lo dice todo. Es muy poético, desde luego. Muy poético, sí. Y aunque los textos faraónicos siempre son elogiosos, la evidencia aquí sugiere que Nefertari tuvo una primacía muy clara. Ajá. Incluso se ha teorizado que parte de su elevado estatus inicial, podría deberse a haberle dado a Ramsés su primer hijo varón. Ah, claro, el heredero. Podría ser un factor importante, sí. Su prominencia no era solo, digamos, afecto personal. Claro. Era también pura estrategia política, statecraft. Su propio nombre podía evocar figuras poderosas del pasado, como Agnes Nefertari, la fundadora de la dinastía 18, fíjate. Incluso es posible, se ha sugerido, que su tocado, tan característico, ese buitre, con las 2 plumas altas, fuera una referencia directa para conectar a Ramsés con esa legitimidad histórica. O sea que no era casual. Nada casual. Su influencia iba a la política, a la religión, a la cultura. Actuaba casi como un reflejo divino femenino del propio faraón. Era importantísima. Y por supuesto, su tumba. Esa increíble tumba en el Valle de las Reinas, la QV66. Su belleza es legendaria. Sin duda. Y esa tumba, la QV66, es que es un caso de estudio perfecto para entender su estatus. No es solo una obra de arte funerario, que lo es y espectacular. No. Es una declaración política y religiosa potentísima. Las decoraciones son, de una riqueza asombrosa. Imagina, tienes dioses protectores como Nekhbet, la diosa buitre del Alto Egipto, cubriéndola con sus alas. ¡Qué imagen! Y luego figuras clave del más allá, como Anubis, el del embalsamamiento, o el propio Osiris, señor del inframundo, que la reciben personalmente. Eso no era lo habitual, ¿eh? Ya. La elevaba a un plano casi divino. Y eso, indirectamente, reforzaba también la divinidad de Ramsés, claro. Entiendo. Y luego detalles como el color. La piel dorada o amarilla para indicar divinidad, o la forma de representarla, siguiendo la famosa ley de la frontalidad. Ah, sí. Esa mezcla de perfil y frontal. Exacto. Que buscaba expresar atemporalidad, la esencia, no un momento pasajero, subrayando su importancia eterna. Todo en esa tumba grita estatus divino. La verdad es que te hace ver estas tumbas de otra manera, ¿no? No son solo enterramientos, son manifiestos. Totalmente. Manifiestos de poder y de teología. ¿Y este estatus tan elevado de Nefertari, cómo encajaba o cómo contrastaba con el resto de la familia? Porque la familia de Ramsés era enorme. Enorme es decir poco. Pero como decíamos, no fue la única esposa importante. ¿Quién más jugó un papel relevante en su vida? Sin duda, Isetnofret. Fue su segunda esposa principal, digamos, y madre de figuras clave. ¿Caemuaset? Exacto, como el príncipe Caemuaset, del que seguro hablaremos, y quizás de la primogénita del faraón. Hay cierto debate sobre si Ramsés mantuvo a Nefertari e Isetnofret como reinas principales a la vez. Simultáneamente. Sí, pero las fuentes parecen indicar que Nefertari siempre mantuvo la preeminencia, ¿sabes? Entiendo. Y además de ellas, Ramsés también tuvo otros matrimonios, más diplomáticos. Por ejemplo, con princesas hititas después del Tratado de Paz. Para fortalecer alianzas, claro. Eso es pura política exterior. Hablando de descendencia, la cifra que se maneja es asombrosa. Más de 100 hijos. Cuesta imaginar la logística de una familia así en la corte. Es que es una cifra impresionante. Se estima que tuvo más de 50 hijos varones y otras tantas hijas. Una barbaridad. Pero fíjate, esta prolífica descendencia se convirtió en una herramienta de propaganda fundamental para él. ¿Ah, sí? ¿Cómo?
Pues reforzaba su imagen de patriarca, ¿sabes? Un símbolo de la fertilidad y la estabilidad del reino bajo su mandato divino. Lejos de ocultarlo, lo exhibía. O sea, te le venía bien. Claro, hay relieves en templos que muestran largas procesiones de príncipes y princesas, y parece que valoraba a todos sus hijos, independientemente de quién fuera la madre. ¿Integrándolos a todos? Sí, integrando a vástagos de Nefertari y de Isetnofret en representaciones conjuntas. Y entre esa multitud de hijos destaca Caemoset, el cuarto hijo varón nacido de Isetnofret. Se le menciona a menudo como el primer egiptólogo o arqueólogo. ¿A qué se debe eso? Bueno, Caemuaset ocupó el importante cargo de sacerdote Sem del dios Ptah en Memphis, un título de alto rango asociado a rituales funerarios, artesanales, de sabiduría. Ajá. Pero lo fascinante es que dedicó enormes esfuerzos a localizar, restaurar y documentar monumentos y tumbas de faraones y nobles anteriores, sobre todo del Imperio Antiguo. Que para él ya eran historia antigua. Claro, ruinas de un pasado remoto, y no solo reparó las estructuras, sino que se preocupó por reinscribir los nombres de los constructores originales. Mostraba un respeto por la historia que era, poco común. Qué curioso. ¿Y sabemos esto por...? Conocemos bien su identidad gracias a sus usheptis. Usheptis. Explícanos qué son. Son esas pequeñas figuras funerarias que se ponían en las tumbas. Se creía que cobrarían vida en el más allá para hacer trabajos por el difunto. Ah, vale. Las de Caemuaset lo identifican claramente, hijo del rey y sacerdote Sem. E incluso hemos encontrado usheptis de su propio hijo, Hori. O sea que nos dan detalles de la continuidad familiar. Exacto. Pequeñas piezas que cuentan mucho. Entendido. Y con tantos príncipes y princesas, ¿cómo era la vida cotidiana, la educación, en la gran capital, en Pi-Ramsés? Pues Pi-Ramsés, en el delta del Nilo, era el centro vibrante del poder. La educación de la realeza podía darse en instituciones como la Casa de la Vida, el Perang. Que eran como centros de saber, ¿no? Bibliotecas, archivos. Eso es, y talleres de escribas, o también dentro del propio palacio y del harén real, el Ibt Nusut. Que no era solo un harén como lo imaginamos. No, era mucho más. Un complejo administrativo y educativo también. La formación parece haber sido flexible, combinando teoría con práctica en administración, el ejército, el sacerdocio. Formación completa. Sí, y todo este sistema pues contribuía a esa imagen que Ramsés cultivaba con tanto cuidado, la de padre de una nación vasta y ordenada, un reflejo de su inmensa familia. Muy interesante. Y un último detalle que llama la atención. Hacia el final de su larguísimo reinado, algunas de sus propias hijas fueron elevadas al rango de reinas. ¿Por qué haría eso? Pues es probable que tras la muerte de Nefertari y quizás también de Isetnofret, o su incapacidad para cumplir ciertos roles rituales que eran esenciales, Ajá. Ramsés prefiriera otorgar ese estatus y esas funciones a sus propias hijas. Manteniendo el poder en casa, digamos. Exacto. De este modo mantenía el prestigio, el poder y la conexión divina estrictamente dentro de su linaje directo, sin elevar a otra mujer externa a la familia a esa posición tan cercana al faraón. Entendido. Así que Ramsés II fue mucho más que el faraón guerrero y constructor. Fue el eje de una compleja y extensa red familiar que definió, en gran medida, la política y la ideología de su tiempo. Sin duda alguna. Su vida familiar nos abre una ventana crucial para entender la sociedad, el poder y la autorrepresentación en el apogeo del reino nuevo egipcio. Es fundamental. ¿Cómo cambia nuestra percepción de este faraón casi legendario al comprender el peso que tuvieron sus lazos familiares? Desde la influyente Nefertari hasta esa legión de hijos, en la construcción de su poder y su imagen para la posteridad. Una buena pregunta. Un faraón que es casi una leyenda. Más de 60 años reinando, que se dice pronto, una barbaridad para la época. Una auténtica pasada, sí. Pero, claro, al final de su vida, pues su imperio, aunque seguía siendo enorme, ya mostraba cierto desgaste, ¿no? Sí, inevitablemente, después de tanto tiempo. Pues eso, vamos a ver qué pasó cuando este gigante de la historia llegó a sus últimos años. ¿Qué quedó de él? No solo las estatuas y los templos, claro. Exploraremos ese ocaso, su muerte, el viaje increíble de su momia, que tiene tela, y cómo su figura sigue impactando hoy. Un viaje largo,
desde luego. Es que, a ver, vivir hasta los 90 años en el antiguo Egipto era casi impensable. Prácticamente un milagro, sí. Y claro, esa longevidad tuvo sus consecuencias directas en el imperio. Totalmente. Imagina, reinó tanto que vio morir a muchísimos de sus hijos. Uf. Y no hijos cualquiera, sino varios que estaban designados como príncipes herederos, el famoso Rab. Como Memner-Kopeshev, Ramsés B, Caen-Waset, que además era un erudito, ¿no? Exacto. Hijos importantes, preparados para sucederle. Sobrevivirlos debió generar, una tensión enorme en la corte. Una situación política complicadísima, me imagino. Sin duda. Una crisis dinástica latente. El sistema no estaba pensado para que el faraón sobreviviera a tantos herederos directos. Entonces, ¿quién heredó al final? Pues al final, la corona fue para Merneptah. Era uno de sus hijos más tardíos en la línea sucesoria. Probablemente ni él mismo esperaba reinar. Vaya, o sea que esa longevidad que parecía un símbolo de poder divino también trajo incertidumbre. Exacto. Incertidumbre en la administración, en la sucesión. Y cuando finalmente murió, ¿qué ocurrió? ¿Los funerales debieron ser algo espectacular? Pues sí, espectaculares y sobre todo importantísimos. Se activaron todos los complejos rituales funerarios egipcios. Eran cruciales para asegurar su viaje al más allá. La momificación era el centro de todo, supongo. Fundamental. Creían que el cuerpo, el Hat, tenía que preservarse, para que el Ka, que es como la fuerza vital, Ajá. y el Ba, que sería algo así como la personalidad, el alma viajera, pudieran reunirse con él después de la muerte. Y formar el Ak. Exacto, el Ak, un espíritu glorificado y efectivo en el más allá. Todo el proceso de momificación duraba 70 días. 70 días. Sí, se extraían los órganos internos que se guardaban en los vasos canopos, pero, ojo, dejaban el corazón, el Ib, ¿Por qué el corazón? porque lo consideraban el centro del pensamiento, de la conciencia, de la memoria. Era esencial para el juicio final. Ah, claro, el famoso pesaje del corazón, ¿verdad? Contra la pluma de Mat. Justo. Ese corazón se pesaba simbólicamente en la balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Era el juicio de Osiris. ¿Y si pesaba igual o menos? Entonces el faraón era declarado justo de voz y accedía al paraíso, al campo de los juncos. Si no, si el corazón estaba cargado de pecados y pesaba más, Mal asunto. malísimo. Era devorado por Amit, la devoradora de los muertos, y el difunto dejaba de existir para siempre. Por eso también colocaban tantos amuletos protectores entre las vendas de la momia, para protegerle en ese viaje. Vale, entiendo. Fue enterrado entonces con toda la pompa imaginable en su tumba del Valle de los Reyes. Pero su descanso allí no fue muy largo, ¿no? ¿Por qué? Amenaza constante. En épocas posteriores, como bajo Ramsés IX o Ramsés XI, hay papiros que documentan juicios contra bandas organizadas. Las tumbas reales eran un botín demasiado jugoso. ¿Y los sacerdotes decidieron hacer algo? Tuvieron que hacerlo. Para proteger los cuerpos de los faraones más importantes, los sacerdotes del tercer periodo intermedio tomaron medidas drásticas. Drásticas como... ¿Qué le pasó a la momia de Ramsés II? Pues básicamente la mudaron. Y no una vez, sino probablemente varias. ¿En serio? ¿Sí? Su momia, junto con las de otros grandes faraones como su padre Seti I o Tutmosis III, acabó en un escondite secreto, una tumba anónima, la TT-320, en Deir el-Bahali. ¿Un escondite de momias reales? Eso es, un caché real. Allí estuvo oculta durante siglos, totalmente olvidada, hasta que la redescubrieron casi por accidente unos lugareños en 1881. Increíble hallazgo. Pero dices que la momia ya no estaba en buen estado. No para nada. Siglos de traslados clandestinos, cambios de ambiente, el cuerpo mostraba un deterioro grave. Tan grave que... Tuvo que hacer un viaje muy poco común en 1976, ¿cierto? Sí, absolutamente insólito. ¿Viajó a París? ¿A París? A París. Le expidieron un pasaporte egipcio a nombre de Ramsés II, faraón difunto. Fue para un tratamiento de conservación urgente. Había una infestación por hongos terrible que amenazaba con destruirla por completo. Madre mía. Pero ese viaje, aunque fuera por una emergencia, permitió estudiarla a fondo, ¿no? Exacto. Fue una oportunidad única. Se le hicieron análisis científicos exhaustivos con la tecnología de la época, radiografías, análisis de tejidos. ¿Y qué se descubrió? Pudimos conocer mejor al hombre detrás del mito.
Muchísimo, la verdad. Primero, se confirmó su edad avanzada, rondando los 90 años. Algo ya sospechado, pero confirmado científicamente. ¿Y sobre su salud? Pues varias cosas sorprendentes. Sufría de aterosclerosis severa. El endurecimiento de las arterias que hoy asociamos a la vida moderna, pues ya lo padecía la élite egipcia hace 3000 años. Qué curioso. Y también tenía artritis, sobre todo en la cadera, y problemas dentales muy serios, abscesos, desgaste. Debió sufrir bastante dolor en sus últimos años. Y bueno, lo más urgente era esa infestación masiva por hongos. Se identificaron 89 especies distintas. ¿89? Sí, una barbaridad. Ponían en peligro inminente la conservación de la momia. Todos estos análisis, junto con las reconstrucciones faciales que se han hecho después, nos han dado una imagen mucho más humana, más real, de Ramsés. O sea que su momia se ha convertido en una especie de cápsula del tiempo biológica y también cultural. Totalmente. Es un puente único entre ese pasado casi mítico y la ciencia moderna. Representa el poder y la gloria del antiguo Egipto, claro, pero también nos habla de las enfermedades de la época, de los desafíos de conservar un legado tan frágil. Y de nuestra capacidad para desvelar secretos milenarios. Exacto. El viaje de Ramsés II, está claro, no terminó con su muerte física. Siguió moviéndose, literalmente, a través de los siglos. De su tumba original a escondites secretos, de objeto sagrado a paciente en un laboratorio de París, y ahora es un ícono cultural global. Así es. Su momia condensa tantas historias. Poder, creencias sobre la eternidad, la fragilidad de la memoria, los saqueos y, finalmente, la ciencia intentando recomponer el puzzle. Y nos deja también con una reflexión importante, ¿no? Sobre cómo tratamos estos restos humanos tan antiguos y significativos. Es verdad. Al mirar a Ramsés, no vemos solo a un rey de hace milenios, vemos un testimonio directo del pasado. Y eso siempre plantea la pregunta, ¿cómo equilibramos nuestra enorme curiosidad científica, nuestra búsqueda de conocimiento, con el respeto que merecen estos individuos, estas personas que vivieron antes que nosotros? Es algo para seguir dándole vueltas. Hay una imagen que todos tenemos grabada, ¿no? Moisés plantando cara al faraón de Egipto, y casi sin pensar nos viene a la mente Ramsés II. Muchísimo por el cine, supongo. Sí, totalmente. Es la imagen popular por excelencia. Pero, ¿fue él de verdad? Porque lo curioso es que la Biblia, en realidad, nunca dice qué faraón era. Exacto. Y ahí empieza todo el debate. Un lío interesante que mezcla tradición, arqueología, textos y, como decías, la cultura popular. ¿Por qué Ramsés II si la Biblia no lo nombra? Y las pruebas, son esquivas. Vale, pues vamos a meternos ahí. A ver, ¿cómo se construyó esa idea tan potente de Ramsés II y qué dice la historia de verdad? A ver, el punto de partida, la pista clave para pensar en Ramsés II, que reinó allá por el siglo XIII a.C., más o menos 1279 a 1213, es un versículo muy específico, ¿verdad? Éxodo 1:11. Eso es. Justo ese. El texto dice que los esclavos hebreos construyeron para el faraón unas ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Claro, la interpretación más directa ha sido siempre identificar esa Ramsés con Pi-Ramsés, la capital enorme que Ramsés II construyó, o al menos amplió muchísimo, justo en el delta del Nilo. Y fíjate, esa zona es precisamente la que la Biblia llama Gosén, donde dice que vivían los israelitas. Ajá, claro, eso encaja. Te da una fecha, el siglo XIII a.C., su época. Exacto. Y no solo eso, es que la figura de Ramsés II, encaja perfectamente. Un reinado larguísimo, poder inmenso, construcciones por todas partes. Era, el antagonista ideal para la historia de Moisés, un rival formidable. Sí, hasta se habla a veces de un ladrillo de adobe con paja, ¿no? Con un sello suyo como prueba de ese tipo de trabajos forzados. Sí, se ha mencionado ese ladrillo que está en el Museo Británico y, hay interpretaciones más académicas. Algunos sugieren que el relato del cruce del Mar Rojo en Éxodo 14 y 15 podría ser una especie de una respuesta polémica, una respuesta a las inscripciones triunfales de Ramsés II sobre su batalla de Kadesh, como diciendo, vale, tú ganaste allí, pero nuestro Dios hundió a tu ejército. Interesante esa idea. Pero, claro, aquí viene la parte complicada. Y las pruebas directas. ¿Qué pasa con la arqueología, los textos egipcios? Pues que ahí la cosa flaquea bastante.
Siendo sinceros, la ausencia es casi total. No tenemos registros escritos egipcios de esa época que hablen de una esclavitud masiva de israelitas como tal, ni de las plagas, ni de una salida enorme de gente, ni por supuesto de que el ejército del faraón se ahogara en el mar. Hombre, imagino que las derrotas no las grabarían en los templos. Claro, eso es verdad. Y hay que ser justos, se calcula que se ha perdido como el 99% de los papiros de esa zona y época. Muchísimo material. Pero aún así, un evento tan grande, el silencio es muy notable. Llama la atención. Y luego están los problemas de fechas dentro de la propia Biblia, ¿no? Sí, eso también. Hay un pasaje en el libro de los Reyes, Primeras Reyes 6.1, que sitúa el Éxodo 480 años antes del Templo de Salomón. Y eso nos llevaría, más o menos, al 1446 a.C., o sea, siglo XV, demasiado pronto para Ramsés II. Aunque esos 480 años podrían ser simbólicos, quizás. Podría ser, sí. 12 generaciones de 40 años, es una interpretación. Pero bueno, la duda está ahí. Y otro detalle importante. La momia de Ramsés II demuestra que murió muy anciano, de viejo, vamos. No se ahogó. Ah, vale. Hay que decir que el texto hebreo original no dice explícitamente que el faraón muriera, ¿eh? Dice que su ejército sí, pero bueno, es otro punto. Y luego está la famosa estela de Merneptah. Su hijo, ¿verdad? Sí, su hijo y sucesor. Hacia 1207 a.C., Merneptah pone una estela celebrando victorias y menciona que ha derrotado a un pueblo llamado Israel. Pero lo menciona en Canaán. Si acababan de salir de Egipto bajo Ramsés II, ¿cómo es posible que ya estuvieran asentados en Canaán y fueran un enemigo reconocible tan poco tiempo después? Eso sí que es un problema cronológico serio. Y además, creo que la arqueología también ha cuestionado las fechas de destrucción de sitios como Jericó o Ai, ¿no? Las que se asociaban a la conquista poséxodo. Exacto, las excavaciones modernas no siempre cuadran con el relato bíblico de la conquista, tal como se entendía tradicionalmente. Complica más el panorama. Entonces, a ver si entiendo. Si las pruebas directas son tan débiles o contradictorias, ¿cómo es que se ha fijado tanto la idea de Ramsés II? ¿De dónde viene esa fuerza? Bueno, había algunas sugerencias antiguas, ¿eh? Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano del siglo IV, ya lo proponía. O sea, no es algo totalmente moderno. Pero el empujón definitivo, la popularización masiva, eso vino mucho después. El cine. El cine, sin duda. La película de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos, la de 1956. Con Jules Briner haciendo de Ramsés II, esa imagen se quedó grabada a fuego en la memoria colectiva, mundialmente además. Es increíble el poder del cine para crear historia en la mente de la gente, ¿verdad? A veces más que los libros o los hallazgos. Totalmente. El cine necesita un buen villano, carismático, potente, y Ramsés II daba el perfil perfecto. Aunque tuvieran que inventarse cosas, como ese triángulo amoroso con Nefertari y Moisés, que no sale en ningún texto antiguo. Claro, licencias dramáticas. Pero funcionó de maravilla para fijar la asociación. Y hoy en día, ¿qué piensa la mayoría de los expertos? ¿Cuál es la visión actual? Pues mira, hoy día la mayoría de los académicos diría algo así como, bueno, el contexto general del relato del Éxodo sí encaja razonablemente bien en la época del Imperio Nuevo Egipcio. El trabajo en el delta, la relación con los pueblos de Canaán, la construcción de ciudades, todo eso suena plausible en ese periodo. Y quizás, sí, el siglo XIII de Ramsés sea el mejor encaje contextual por la mención de la ciudad. Pero, de ahí a decir que los eventos pasaron tal cual los cuenta la Biblia y específicamente bajo Ramsés II, pues no hay pruebas concluyentes, ni mucha menos. Entonces se barajan otras ideas. Sí, claro. Se piensa que quizás el relato del Éxodo sea una especie de amalgama. Una mezcla de recuerdos de distintas épocas y situaciones. Podría haber ecos de la expulsión de los hicsos, que eran gobernantes semitas en Egipto siglos antes, o quizás de la crisis religiosa de Akenatón, o tal vez sean memorias de la opresión egipcia, pero sufrida por pueblos cananeos dentro de Canaán, y no tanto una salida masiva de Egipto. Quizás se magnificó la huida de grupos pequeños. O sea, que podría ser como un relato tejido con hilos de diferentes memorias históricas, ¿no? Exacto. Una construcción literaria posterior que recoge diferentes experiencias de opresión y liberación. Y para mucha gente, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la fuerza del Éxodo no está en si cada detalle es históricamente exacto al pie de la letra. Su valor reside en el mensaje, ¿sabes?
el mensaje de liberación, de la lucha contra la tiranía, de la fe en la intervención divina. Y ese mensaje lo consideran válido más allá de la historicidad literal. En resumen, entonces, la conexión Ramsés II-Éxodo se apoya sobre todo en el nombre de la ciudad y en su imagen de faraón poderoso. Y luego, el cine la catapultó a la fama mundial. Pero las pruebas históricas y arqueológicas directas o faltan o no cuadran bien. Eso es, si el Éxodo no es una crónica histórica en el sentido moderno, quizás su fuerza increíble, su permanencia a lo largo de los siglos, radique en que es algo más profundo, una narración arquetípica, un mito fundacional, si quieres, sobre esa lucha eterna por la libertad contra la opresión, un relato que conecta con algo universal, porque quizás recoge ecos de muchas historias, de muchas luchas reales, más que de un solo evento bajo un faraón concreto. Vamos a meternos de lleno en una paradoja de la historia que es fascinante, la verdad. Sí. Como uno de los faraones más poderosos del antiguo Egipto, un constructor de monumentos gigantescos, ¿no?, para proclamar su gloria eterna, pues acabó siendo, siglos más tarde, el símbolo perfecto de lo contrario, ¿no?, de lo efímero que es el poder. Hablamos, claro, de Ramsés II. Sí. Pero la clave de esa transformación, yo creo, está en su otro nombre. O bueno, más bien en cómo lo conocieron los griegos y cómo transmitieron su leyenda. Ozymandias. Ozymandias, exacto. Es que es increíble cómo esa figura pasó de ser, bueno, el culmen del poder faraónico a encarnar esa idea de que toda grandeza, al final, pues se desvanece. Eso es. Y tenemos fuentes, ¿no?, que nos hablan de esto. O sea, ¿cómo pasas de ser el gran Ramsés a ser el Ozymandias que nos advierte sobre la fugacidad de la gloria? A ver. Pues el punto de partida yo diría que está en cómo las generaciones que vinieron después, sobre todo en el mundo greco-romano, pues interactuaron con lo que quedaba de su reinado. Escritores griegos como Diodoro de Sicilia, por ejemplo, ya recogían historias sobre este faraón y usaban esa versión griega de uno de sus nombres, Usermaatre Setepenre, que es, bueno, Ozymandias. Claro, y lo que destacaban era sobre todo la escala casi sobrehumana de sus construcciones. Entiendo. O sea, que la fama inicial en Grecia viene de ahí, de esa monumentalidad, de la imagen de un poder constructor tremendo, los templos, las estatuas gigantes. Exacto. Pero aquí viene lo interesante, el giro. Porque con el paso del tiempo, y a medida que esos mismos monumentos tan imponentes como el Ramesseum... Sí, pues empezaban a mostrar las cicatrices del tiempo, ¿no? Columnas caídas, estatuas rotas... la percepción empezó a cambiar. Ah, claro. Incluso ya en la antigüedad, los visitantes romanos, por ejemplo, dejaban escritos su asombro ante las ruinas. Sí, pero también la reflexión que les provocaba eso sobre el paso del tiempo. Aquí es donde, supongo, la literatura posterior se vuelve como crucial, ¿no? Esas ruinas hablaban solas, pero necesitaban una voz que articulara ese mensaje con fuerza. ¿Y esa voz llegó? ¿Y de qué manera? Con el poeta romántico inglés Percy Bysshe Shelley. Shelley, claro. Él, inspirado precisamente por esos relatos de viajeros, por las descripciones de estatuas enormes, rotas, medio enterradas en el desierto, pues toma la figura de Ozymandias y la convierte en el vehículo perfecto para reflexionar sobre, bueno, sobre la arrogancia y la vanidad del poder. El famoso soneto, sí, describe esa estatua hecha pedazos en medio de la nada, ¿verdad? Con esa inscripción que, leída hoy, resulta tremendamente irónica. Una inscripción en el pedestal que dice algo así como: «Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad». Uf. Y claro, la ironía es brutal, porque alrededor de esa proclama de poder absoluto, ¿qué queda? Pues ruinas. La arena infinita del desierto. Nada más. Lo que debía inspirar temor y admiración para siempre, se convierte en una lección de humildad. Casi al revés. Es una imagen potentísima, desde luego. Y pensar que el Ramesseum real, con sus fragmentos ahí dispersos, esa mano gigante por aquí, una cabeza altiva pero decapitada por allá, Sí, sí. ofrece justo ese espectáculo visual que alimenta la imaginación de Shelley y de quienes leyeron sobre ello antes que él. Totalmente. Y ese poema, la verdad, encapsula a la perfección una lección que ya estaba muy presente en la literatura clásica: Sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Eso es. La figura de Ramsés
pero filtrada a través del nombre Ozymandias y de la imagen de sus ruinas, se transforma en un arquetipo universal, un modelo para advertir sobre la soberbia humana, la ibris que decían los griegos, y bueno, la inevitabilidad del declive frente al tiempo y la naturaleza. Entonces, aunque quizá no tengamos hoy aquí todos los detalles de cada crónica griega o de cada visitante romano, el legado fundamental es cómo se reinterpretó su figura. Sí, Cómo se le dio una vuelta a través de sus restos monumentales. sí. La recepción clásica y después la romántica no buscaban tanto la precisión histórica del reinado de Ramsés II, se apropiaron, digamos, del símbolo tan potente en que se habían convertido sus ruinas. Claro. Hay una mezcla de admiración por la grandeza original, sí, pero también una reflexión profunda, melancólica, sobre su caída inevitable. Se convirtió en el faraón, el ejemplo paradigmático de la grandeza perdida. Así que, ¿qué significa todo esto al final? Pues, supongo que la historia no es solo un registro de hechos, ¿no? Sino también un proceso continuo de recordar, olvidar, reinterpretar. Exacto. Ramsés II buscó la eternidad en la piedra. Y bueno, en cierto modo la consiguió. Pero su legado se transformó en algo que él probablemente nunca imaginó. Claro. Un símbolo eterno, sí, pero de la impermanencia. Vaya paradoja. Y una reflexión final que podría ser interesante es hasta qué punto nuestra percepción actual de las grandes figuras, de los grandes poderes del pasado y también del presente, está moldeada no solo por lo que hicieron, sino por estas narrativas como la de Ozymandias, que hemos construido sobre ellas con el tiempo. Buena pregunta. ¿Cuántos otros Ozymandias resuenan en nuestra memoria colectiva? Sirviendo como advertencia o como inspiración de formas que sus protagonistas originales nunca previeron, ¿no? Un nombre que, bueno, resuena a través de los milenios, ¿verdad? Un faraón con un reinado increíblemente largo. Hablamos de más de 6 décadas. Dejó una huella monumental, literalmente. ¿Qué podemos aprender hoy, sobre liderazgo, sobre gestión estatal, de un mandato tan largo? Y también esa obsesión suya por la eternidad, ¿no? Tan visible en los colosos, los templos. ¿Cómo conecta eso con esa necesidad muy humana de dejar un legado, de trascender? Vamos a analizar su uso de la propaganda, que fue muy potente, y a compararlo con estrategias de hoy. Exploraremos por qué se convirtió en el arquetipo del gran constructor, del líder fuerte, y cómo ha cambiado la visión histórica sobre él. Vamos a desgranarlo todo. Gobernó casi 67 años. Es un tiempo, bueno, excepcional. Y su administración dejó una estructura que aún podemos reconocer. O asegurar el suministro de oro, por ejemplo. Todo eso requería una organización centralizada muy potente. Sabemos que tanto él como su padre, Seti I, se preocuparon mucho por asegurar suministros para los trabajadores, incluso buscando nuevas fuentes de agua en zonas desérticas. La logística era absolutamente clave. Ya me imagino. Y vaya si dejó su marca en piedra. Su impulso constructor fue asombroso. Amplió Karnak, Luxor, levantó su templo funerario, el Ramesseum, y otros complejos enormes como Medinet Habu, y fundó su propia capital en el delta, Pi-Rameses. Exacto, Pi-Rameses, descrita como una ciudad vibrante, muy cosmopolita además, con egipcios, asiáticos, nubios, vamos, una verdadera metrópoli. Y estratégicamente ubicada, claro. Una pasada. Estrategia muy calculada para la eternidad. El uso de materiales duraderos, como el granito traído desde Asuán, y esa escala colosal lo demuestran claramente. Es fascinante cómo esta necesidad de perdurar resuena hoy. No vemos algo parecido en la ambición detrás de, no sé, grandes rascacielos o monumentos contemporáneos. Es un impulso muy profundo. Totalmente. Y eso nos lleva a la propaganda. Ramsés II fue, bueno, sin duda, un maestro en su uso. Pensemos en los relieves de la batalla de Kadesh, ese choque tan importante contra el imperio hitita. Se representó a sí mismo victorioso, casi en solitario, ¿no? O sus incontables títulos grandilocuentes grabados en estelas, esas losas de piedra conmemorativas. Exacto. Esas representaciones buscaban consolidar el poder, claro, y legitimar su reinado, presentándolo como hijo de los dioses, actuando bajo su amparo divino. Y era una comunicación muy sofisticada, ¿eh? Por ejemplo, en el obelisco de Luxor se ha visto que ciertas inscripciones solo son legibles desde ángulos específicos. Quizás el mensaje para quien llegaba en barco al templo,
viendo al faraón casi como una aparición divina, era distinto al del sacerdote en tierra firme que leería sobre su poder terrenal, digamos. Se controlaba la narrativa. Qué bueno. Y así se fue forjando ese arquetipo del gran constructor, del líder fuerte, que todavía perdura. Influye en cómo imaginamos el poder faraónico. ¿Ha cambiado realmente el fondo de cómo se construye la imagen de un líder y se moldea la opinión pública? Parece que hay ecos muy, muy antiguos en todo esto. Sí, totalmente. Pero, claro, la visión histórica sobre Ramsés II no es estática. Ya no se le ve simplemente como esa figura monolítica de poder absoluto. Antes quizás se le veía casi como un tirano en algunas interpretaciones, ¿no? Claro, la evaluación actual es más matizada. Se reconoce su habilidad estratégica, eso es innegable, un reinado tan largo, y la diplomacia que llevó al famoso tratado de paz con los hititas, la otra gran potencia de la época, lo demuestran. Pero también se cuestiona el mito. La propaganda, como decíamos, pudo ocultar problemas internos. Además, el poder de ciertas élites, como militares y sacerdotes, era considerable. Y hacia el final de la era ramésida, que abarca las dinastías 19 y 20, hay signos claros de inestabilidad, como los conocidos robos de tumbas reales, por ejemplo. Entiendo. Entonces, ¿fue un genio visionario adelantado a su tiempo? ¿O un líder hábil que supo usar muy bien las herramientas que tenía a su alcance en su época? Quizás una mezcla de ambas cosas. Pues probablemente sí, una mezcla compleja. Ramsés II sigue siendo un caso de estudio fascinante, sobre el poder, la longevidad y la construcción de una identidad tanto personal como colectiva. Nos hace preguntarnos qué lecciones sobre gobernanza duradera podemos extraer de su gestión en un estado tan complejo como aquel. Y también cómo su monumentalidad conecta con nuestra propia búsqueda de legado, ¿verdad? ¿Qué paralelismos hay entre sus templos y nuestros propios intentos de perdurar, ya sean edificios, nombres de calles o monumentos? Y al mirar sus campañas de propaganda, ¿qué similitudes y diferencias vemos con las estrategias actuales? ¿Por qué sigue siendo un emblema del gran líder? ¿Y qué mitos asociados a él deberíamos revisar críticamente? Sí, es importante. La forma en que ha evolucionado la visión sobre Ramsés II, de ese faraón todopoderoso a una figura histórica analizada críticamente, dice mucho sobre cómo recordamos y juzgamos a los personajes influyentes del pasado. Nuestra propia mirada cambia. Exacto. Quizás la reflexión final es esa. Usar a Ramsés II como un espejo. Un espejo para entender mejor nuestra compleja relación con el liderazgo, con la memoria histórica y con esa constante construcción y deconstrucción de los mitos del poder. Y hoy los museos se plantean cómo mostrar estas figuras tan complejas, reflejando cómo cambia la historia y la investigación. Entonces, como resumen, Ramsés II es un caso de estudio perfecto de cómo se construye la memoria histórica, ¿no? Totalmente. Es una mezcla de lo que hizo, de cómo lo contó él mismo a lo grande, de cómo lo recordaron después y de lo que hemos ido descubriendo e interpretando siglos más tarde. Su legado es tanto sus actos como la narrativa que se ha tejido a su alrededor. Da que pensar, la verdad. Sí, porque si lo piensas, ¿hasta qué punto la manera en que nos llega el pasado, esos templos gigantes, esos textos triunfales, las vitrinas del museo, no está ya moldeando lo que pensamos de estas figuras? ¿Cuánto de lo que sabemos de Ramsés es él? ¿Y cuánto es el eco de su propia leyenda, amplificada durante milenios? Pues ahí queda esa pregunta flotando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.